Con todas y todos, bienvenidos aquí en el auditorio de la Alianza Francesa para un nuevo ciclo de filosofía en el marco de los martes del conocimiento, para 4 sesiones que organizamos en conjunto con la Asociación Humboldt, porque se va a tratar de un filósofo, pensador, sociólogo, académico alemán, vivo, Hartmut Rosa. Sí, es importante decirlo porque no siempre es el caso. Y para este ciclo de filosofía estamos aquí en presencial, pero también en las redes sociales, en nuestro Facebook de la Alianza Francesa y en el Facebook de la Asociación Humboldt, que agradecemos también por participar en este ciclo de filosofía, que va a presentar el muy conocido aquí en la Alianza, Stéphane Vinolo. Stéphane Vinolo, que es PhD en Filosofía y Teología, especialista de Filosofía Contemporánea y de Filosofía del siglo XVII, profesor principal de la Escuela de Filosofía de la PUCE. Entonces vamos a estar con él cada martes de este mes de abril y le voy a dejar la palabra. Muchas gracias. Sabrina, muchísimas gracias una vez más por abrirnos las puertas de la Alianza Francesa y muchas gracias también esta vez a la Asociación Humboldt por permitirnos difundir un poco más la filosofía. Tal como decía Sabrina, entonces vamos a vernos 4 martes seguidos y en realidad verán que las diferentes sesiones están separadas en dos partes. ¿Se acuerdan que Deleuze decía que un filósofo o un gran filósofo se debería poder casi medir, casi cuantificar por el número de conceptos que aportó a la filosofía? Pues verán que hay en realidad 2 grandes conceptos que Hartmut Rosa aporta a la filosofía. No es que haga, como suelen hacerlo muchos filósofos franceses, no es que invente neologismos nuevos, no es que invente palabras complicadas nuevas, pero pone al centro de todo su pensamiento 2 conceptos importantes, que son el concepto de aceleración, que nos ocupará las 2 primeras sesiones, y el concepto de resonancia, que ocupará las 2 últimas sesiones. Por decirlo de manera muy rápida, aunque obviamente hablaremos mucho de esto, el problema es la aceleración, y la solución no es decelerar, porque esto es imposible, la solución es la resonancia, que notarán que es un término que viene de la música, lo que ya es algo muy interesante en filosofía, porque ya como habíamos comentado en muchas ocasiones, normalmente la filosofía clásica vive obsesionada por la vista, por el deseo de ver. ¿Se acuerdan que la filosofía normalmente, o el filósofo, es la persona que piensa que la verdad es algo que se ve? Acuérdense, el filósofo en Platón que sale de la caverna y que ve la realidad. Acuérdense la segunda de las meditaciones metafísicas de Descartes, cuando Descartes dice, el único papel del filósofo es levantar los velos que nos obstruyen a la realidad para que podamos verla por fin desnuda, dice el mismo Descartes. Por eso la filosofía es chévere, porque toda filosofía es un poquito pornográfica. Siempre se trata de desvestir a la realidad, desvestirla de nuestros prejuicios, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestro lenguaje, para poder verla tal vez por fin desnuda. Pues normalmente la filosofía piensa a la luz de un modelo visual. Pues ven que Hartmut Rosa dice no. La solución en filosofía es algo que vamos a tener que pensar desde la música, con el concepto de resonancia. Entonces les comento rápidamente algunas palabras sobre quién es Hartmut Rosa para que podamos avanzar. Les comento rápido porque como no es un filósofo tan famoso, tal vez merezca como mínimo que podamos ubicarlo en el tiempo. Hartmut Rosa nace en 1965 en Alemania y es hijo de 2 padres católicos, pero que poco a poco van a orientarse hacia el budismo y el hinduismo.
Veremos que eso tiene una importancia en su obra a él. En 1986 entra para estudiar filosofía en la Universidad de Friburgo. Y bien saben que en filosofía la Universidad de Friburgo no es cualquier universidad, porque es la Universidad de Martin Heidegger, que falleció en 1976. Entonces, obviamente, pues es una universidad muy marcada por toda la gran tradición idealista y clásica de la filosofía, con Platón, Descartes, Hegel y obviamente también Heidegger. Entre 1988 y 1989 pasa un año en la London School of Economics en Londres a estudiar sociología y regresa finalmente en Alemania para hacer su tesis de doctorado sobre un filósofo canadiense que en aquel entonces no se conocía mucho, que es el filósofo Charles Taylor. Taylor forma parte de esos filósofos que van a decir: la filosofía se ha tal vez equivocado a intentar pensar de manera universal, a pensar verdades universales absolutas. Vamos a tener más bien que intentar ver cómo funcionan todos esos sistemas filosóficos dentro de culturas específicas. Por eso suele ser un filósofo culturalista. Veremos que tiene un impacto directo esto sobre Hartmut Rosa, con la idea que lo más importante es la cultura. Lo que más determina a un pueblo es, en última instancia, su cultura. Y hace además su tesis, Hartmut Rosa hace su tesis bajo la dirección de uno de los más grandes filósofos alemanes contemporáneos, que se llama Axel Honneth, y que es uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt. Pero me imagino que los de ustedes que están acostumbrados a venir aquí se preguntarán, pero ¿por qué razón Stefan ya no nos habla de filósofos? Porque Hartmut Rosa es un sociólogo. Entonces, ¿qué le pasó a Stefan? ¿Por qué traicionó a su amor de infancia, que es la filosofía? Pues en realidad le soy fiel a la filosofía. Porque hay dos razones por las cuales debemos hablar de Hartmut Rosa en un seminario de filosofía. Primero, porque el mismo Hartmut Rosa dice que no hace exactamente sociología, sino que hace lo que los alemanes llaman la filosofía social. Hay dos grandes maneras de hacer sociología, y tal vez también filosofía. O bien son franceses, o bien son alemanes. Son dos mundos un poco diferentes. Ven que cuando hacemos sociología en Francia, por ejemplo, la sociología de Durkheim o la sociología de Bourdieu, pues son sociologías que se preocupan mucho por los números, el terreno, las encuestas, las estadísticas. Es decir, que es una sociología muy cuantitativa. No quiero decir positivista, sería exagerado, pero como mínimo cuantitativa. En Alemania, al contrario, cuando se hace sociología, siempre se intenta remontar a los fundamentos culturales de los procesos sociales. Y eso, por ejemplo, lo vemos claramente cuando Max Weber, el gran sociólogo Weber, analiza el capitalismo y dice: cuando yo analizo el capitalismo, lo que más me interesa es entender la ética protestante. No me importa la economía, no me importan balances comerciales, no me importa la alienación, no, me importa cuál es el fundamento teológico del capitalismo, es decir, cuál es el fundamento cultural del capitalismo. Ven que nunca salimos de eso. Pero hay una segunda razón por la cual también debemos hablar de Hartmut Rosa en una sesión de filosofía, y es porque Hartmut Rosa no proviene de cualquier sociología. Tal como hemos comentado, hizo su tesis doctoral bajo la supervisión de Axel Honneth, por lo que obviamente está directamente inscrito en la Escuela de Frankfurt, que es una gran escuela filosófica. ¿Cuál es esta idea de la Escuela de Frankfurt? Pues una vez más, es la idea según la cual
vamos a analizar a los procesos sociales, por ejemplo, el capitalismo, desde un punto de vista cultural. Lo que siempre nos va a interesar es la cultura. Y ven, por ejemplo, cómo en los años 50, 60 se oponen una vez más Alemania y Francia con la figura marxista más importante en Francia, que era Althusser, que iba a decir constantemente: debemos regresar al marxismo científico. Debemos analizar al marxismo de manera científica. Y del otro lado de la frontera, la Escuela de Frankfurt, que proponía otro marxismo. Ya no el marxismo científico, sino el marxismo cultural. Vamos a analizar el capitalismo desde su concepción del tiempo, del espacio, de la pareja, del matrimonio, del amor, de las relaciones sexuales, del cine, de las artes, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, si entendemos eso de filosofía social y además si entendemos eso de la Escuela de Frankfurt, pues bien podemos entender por qué razón puede interesarnos Hartmut Rosa en el campo de la filosofía. Porque en realidad, como bien saben, es muy difícil determinar quién es realmente filósofo. ¿Cuál es la frontera a partir de la cual comenzamos a hacer filosofía? Por ejemplo, si les pregunto, ¿Lévi-Strauss es etnólogo o es filósofo? Bueno, pues es un etnólogo que tuvo una inmensa influencia en filosofía. Para mis amigos lacanianos, ¿Lacan es un psicoanalista o es un filósofo? Pues en realidad, tengo amigos lacanianos, ¿eh? No crean. Pues obviamente es a la vez psicoanalista y también filósofo. Pues lo mismo pasa aquí con Hartmut Rosa. Obviamente su campo de estudio fundamental es la sociología, pero los conceptos que va a pensar van a tener un impacto directo en la filosofía. Entonces, Hartmut Rosa es realmente, probablemente hoy en día, el representante de la Escuela de Frankfurt más interesante, el más reconocido, el más leído, y forma parte de la cuarta generación de los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Y obviamente, dentro del marxismo en la Escuela de Frankfurt, por ser marxista, hay una pregunta que es, por así decirlo, la pregunta central o el corazón nuclear del sistema, que es el problema de la alienación. Ven que desde siempre, o como mínimo desde Marx, hemos intentado teorizar la alienación y pensar de dónde viene esta alienación. Pues el carácter original y muy interesante de Rosa consiste en decir que el problema de la alienación se debe pensar a partir del problema del tiempo. Es decir, que es una especie de filosofía del tiempo. Ahí, una vez más, ven que no es probablemente completamente el azar que haya estudiado en una universidad que era la Universidad de Heidegger y que esté tan obsesionado por el problema del tiempo, puesto que obviamente el tiempo en Heidegger es el problema fundamental, ¿ya? Entonces hay esta idea que explicaremos en las dos primeras sesiones, según la cual la alienación está vinculada con el tiempo y más aún está vinculada con la dificultad de la aceleración del tiempo. Lo que marca nuestro mundo contemporáneo es en realidad una sola cosa: la aceleración del tiempo. Y esta aceleración del tiempo, pues podemos verla de dos maneras diferentes, o podemos entender que va a plantear dos dificultades diferentes. Solemos pensar que acelerar es algo que hacemos para avanzar. Pues hoy día, dice Rosa, hemos llegado a un punto patológico en el cual no se trata de acelerar para poder avanzar. Se trata de acelerar para, aunque sea, poder mantener su posición. Es decir, que ni siquiera nos estamos proponiendo avanzar, sino que para mantener mi posición no tengo otra opción que la de seguir avanzando. Por lo que hay una especie de obligación de estar acelerando. Y bien ven que en nuestros diferentes empleos, me imagino que todos conocemos esto.
puesto que mis competidores están constantemente avanzando, están constantemente acelerando, pues yo también. Si no acelero, no es que me mantenga en el lugar en el cual estoy. No, si no acelero, retroceso. Por lo que estoy condenado a acelerar. Y el segundo punto, también muy interesante que va a desarrollar Rosa, consiste en decir que a pesar que la dificultad sea acelerar, la solución no puede ser decelerar. Y no puede ser decelerar por dos razones diferentes. Ven que es igual un pensamiento que criticará las teorías del decrecimiento en economía. No vamos a decelerar. Primero, por una razón política. Ningún pueblo democráticamente escogerá solito decelerar. Si queremos decelerar, implicará un régimen autoritario que imponga el hecho que podamos decelerar. Pero hay una segunda dificultad sobre esta deceleración que es aún más grave y que consiste en decir, la misma deceleración es una estrategia de la aceleración. Y eso es algo que siempre me marcó cuando yo vivía en Londres. En Londres, la City, donde están toda la gente haciendo finanzas 14 horas diarias, trabajando sin parar, pues verán que a las 12 del día todo el mundo baja de los edificios, van a los parques y hacen yoga. Hacen yoga para decelerar, para relajarse. Toda la presión que recibieron por la mañana, pues el yoga, la meditación, de repente va a permitir evacuar toda esta presión. Pero ¿por qué razón hacen yoga? No hacen yoga realmente para poder decelerar. Hacen yoga para poder reacelerar aún más por la tarde. Porque el cuerpo no da más, por lo tanto, necesito, aunque sea una hora, decelerar para poder volver a acelerar. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando grandes empresas, por ejemplo en Francia, es algo que yo viví con el grupo Danone, pues por ejemplo, grandes empresas financian retiros espirituales en monasterios para sus empleados. ¿Por qué razón financian retiros espirituales? No para que la gente decelere, para que la gente pueda digerir toda la presión que han estado recibiendo durante meses y para que puedan el lunes regresar a acelerar de manera aún más violenta que lo que hicieron el viernes. Por lo que ven que bien es cierto que existe hoy en día en nuestras sociedades algunas islas de deceleración, pero no son realmente islas de deceleración. Son islas de deceleración que permiten reacelerar. Pero el verdadero objetivo es poder constantemente reacelerar. Entonces, eso es lo que vamos a tener que explicar en esas dos primeras sesiones. ¿Qué es este fenómeno de la aceleración? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus causas? Obviamente sus causas culturales. ¿Y cuáles son, además, sus consecuencias? Pues la idea de Rosa es la siguiente. Consiste en decir que toda la modernidad es una especie de elogio del movimiento y de elogio de la velocidad. De hecho, verán que dentro de la misma filosofía, todos los grandes filósofos han intentado salir de la gran metafísica que proponía conceptos estables, conceptos estáticos, Dios, la substancia, el sujeto, la mente humana, para entrar dentro de un mundo que nos permite acelerar mucho más, que es el mundo de los flujos, el mundo de la fluidez. Ven que cada vez que yo voy a decir que las cosas fluyen, o que entramos, para hablar como otro gran filósofo, en una vida líquida, pues cada vez que entro dentro de esos flujos, pues obviamente esos flujos son flujos acelerados. Mi identidad cambia constantemente, mi empleo cambia constantemente. Puedo casarme 6 o 7 veces en una sola vida. Es decir, estoy constantemente dentro de procesos que luchan en contra de lo estable, que luchan en contra de lo estático.
Y esto obviamente afecta, esta aceleración afecta a la totalidad de los campos de la vida humana. Podemos dar, por ejemplo, algunos campos. Todos entendemos que el campo de los transportes pues se han acelerado de manera absolutamente increíble. Es decir, que de repente podemos, casi todos, o como mínimo mucha gente, puede razonablemente desplazarse a 6 o 7 horas de avión a distancias a las cuales nuestros abuelos y tal vez incluso nuestros padres ni siquiera podían, aunque sea, pensar. También vemos cómo se aceleró el ritmo del trabajo. Bien es cierto que durante muchos siglos se trabajaba mucho más horas, pero el hecho que se trabajaba mucho más horas no significa que el ritmo de trabajo que existe hoy en día tal vez sea el más violento, el más veloz, el más difícil de asumir que jamás conoció la historia de la humanidad, aunque trabajemos muchas menos horas. Pero miren cómo este fenómeno de la aceleración afecta todo. Pues verán que hoy en día las relaciones sentimentales se dan, en algunas ocasiones, a través de lo que se llama explícitamente un speed dating. Yo estoy dispuesto a hacer algún dating contigo, pero velocidad, ¿eh? Puedo dedicarte 40 segundos. Cuéntame quién eres en 40 segundos. Ese es el tiempo que yo tengo para ti, ¿eh? Punto. Pues ven que el tiempo sentimental también se ha acelerado. Y me da mucha risa que Hartmut Rosa también señale el campo de la música, él lo cita explícitamente con el surgimiento del speed metal. O sea, con todos esos grupos de metal y de hecho es cierto, hay una aceleración del metal desde su mismo surgimiento. Pero miren también cómo ese deseo casi de aceleración que todos tenemos hoy en día se ve en cosas culturales muy simples, tales como el odio contemporáneo al aburrimiento. Hay algo que muchas personas ya no son capaces de hacer y es aburrirse. Saben que si ustedes son académicos, siempre van a vivir con esta idea, con esta presión inmensa, según la cual, sobre todo los estudiantes no deben aburrirse en clase. Debes armarte 40 actividades en la clase, aunque no tengan sentido. No importa, lo importante es que nadie se aburra en tu clase, ¿ya? Y de hecho, eso tal vez también permite explicar algo, permite explicar la caída de la lectura. Salió lastimosamente una encuesta esta mañana en Francia sobre los jóvenes de 7 a 19 años dedican en promedio 1 hora y 20 a la semana a la lectura, cuando dedican al contrario 5 horas diarias a las pantallas. Pues también entendemos que sí, efectivamente, para leer una obra completa de Tolstoy, debo ser capaz de encerrarme en mi cuarto y, no hay que mentirse, tomar tiempo. Por mucho que se lea rápido, necesita tiempo. Ni hablar de las obras completas de Proust, que sé que todos han leído. Entonces, yo también, aclaro. Entonces, bien ven que todos experimentamos esta dificultad según la cual todo el mundo se está acelerando alrededor de nosotros. Viajamos más rápido, comunicamos más rápido, comemos más rápido, dormimos más rápido, todo se ha acelerado. Y sin embargo, esta es la gran paradoja que quiere pensar Rosa, nunca hemos sentido tanto en la historia de la humanidad que nos falta tiempo. Y eso obviamente es raro. Si ustedes le preguntan a cualquier ser humano, y de hecho a mí también, por ejemplo, Stefan, ¿qué es lo que realmente te falta? Tiempo. O sea, daría lo que sea por comprar tiempo. Lastimosamente no se puede comprar. Entonces, hay esta gran paradoja cultural, sociológica, contemporánea, según la cual la técnica nos ha permitido acelerar todo y por lo tanto ganar tiempo, y sin embargo, esta ganancia de tiempo, todos la estamos viviendo como una especie de pérdida de tiempo.
Entonces, ¿cómo la filosofía o la sociología o la humanidad pudo llegar a pensar que de repente nos falta tiempo? Pues obviamente, para ser capaz de pensar que nos falta tiempo, hay que pensar al tiempo de una manera muy específica, de una manera muy singular. Ven que para unir el concepto de tiempo y el concepto de falta, ya hay que haber dado el salto intelectual que consiste en hacer del tiempo un recurso. Porque obviamente lo que me falta siempre son los recursos. Y obviamente no es obvio que el tiempo sea un recurso. Algo ha tenido que pasar para que en algún momento el tiempo o también el tiempo sea percibido como una especie de recurso. Y obviamente para Hartmut Rosa, por eso es de la Escuela de Frankfurt, lo que hizo del tiempo un verdadero recurso es el capitalismo. Por lo que la verdadera patología conceptual del capitalismo es haber transformado al tiempo en una especie de recurso. Y esto implica que como mínimo demos el salto psicológico siguiente. Verán que hay dos maneras radicalmente diferentes de pensar el tiempo. O bien ustedes viven en una cultura tradicional y por lo tanto piensan al tiempo de manera circular. El tiempo es algo que regresa. Y de hecho son las primeras concepciones humanas del tiempo. Por una razón muy simple, bien podemos imaginar que lo primero que los seres humanos experimentaron o lo primero que vieron en el mundo es la lógica del ciclo. ¿Ya? Los ciclos de los astros, las estaciones, las mareas, el ciclo de la vida y la muerte, noche y día. Lo que también explica, hago un pequeño paréntesis, lo que también explica probablemente gran parte del machismo. ¿Por qué? Porque la mujer es el animal que tiene ciclos. La mujer regresa. Yo no tengo ciclos, yo avanzo. La mujer regresa, nunca puede avanzar. Entonces ven que esta lógica del ciclo, pues obviamente, culturalmente, determina muchas cosas. Y es interesante, puesto que estamos en Quito, no puedo no decirlo, el mismo eslogan de Quito, o por así decirlo, el mismo eslogan del Ecuador, el que más me sorprende a mí, es obviamente la frase de Osvaldo Guayasamín, gran pintor y por lo tanto gran pensador ecuatoriano. Mantengan una luz encendida que siempre voy a volver. Siempre voy a volver. Siempre voy a regresar. ¿Se acuerdan también que no es solo una lógica ecuatoriana? En Grecia, el gran escrito griego, la Odisea de Homero, pues es toda la historia de alguien que se va y que pone 10 años para intentar regresar a su casa. Por lo que ven que casi todas las culturas tradicionales pensaron el tiempo de manera circular, como algo que, por lo tanto, no podemos perder, como algo que no es un recurso, puesto que va a regresar. Para que yo pueda llegar a perder tiempo, el tiempo tiene que no regresar. Es decir, que debemos pasar del tiempo en tanto que círculo al tiempo en tanto que flecha. Y eso es lo que hicieron nuestros amigos cristianos. También tengo amigos cristianos. Con esta idea según la cual de Génesis hasta el Apocalipsis nada regresa. El tiempo avanza. El tiempo progresa. Por lo que obviamente si ustedes son creyentes, pues claro, para ustedes el tiempo es un recurso. Yo dispongo de algunos años para poder ganarme el paraíso. Yo dispongo de algunos años para intentar pecar lo mínimo posible. Por lo tanto, claro, de repente si el tiempo es una flecha, es algo que avanza, por lo tanto el tiempo se ha transformado dentro de una especie de recurso. Y obviamente, una vez más, Rosa establece el vínculo entre este pensamiento lineal del tiempo, que hace del tiempo un recurso,
con el pensamiento protestante, que ya había señalado Weber, con la idea que el capitalismo viene en realidad de cierta lectura de la Biblia, es decir, de el pensamiento del tiempo lineal y por lo tanto del tiempo como recurso. Dentro de este proceso de aceleración, vamos a tener que distinguir entre hoy y la siguiente sesión 3 aceleraciones diferentes. En realidad no padecemos una aceleración, padecemos 3 aceleraciones diferentes y que están obviamente vinculadas. Podemos intelectualmente analizarlas de manera separada, pero en realidad están completamente vinculadas. Primera aceleración, la más obvia, la más simple, la aceleración técnica. Todos bien vemos que los transportes aceleraron, que los medios de comunicación aceleraron. Acuérdense, por ejemplo, que nuestros padres, de manera magnífica, no juzgo, escribían cartas de amor a mano. Y ven que no es el mismo tipo de relación mandarle una carta a alguien, esperar una semana que le llegue, que la persona la lea, que la persona me conteste, que la carta me regrese en una semana. Es decir, entre cada intercambio hay como mínimo 2 semanas, que mandarle un WhatsApp, veámonos esta noche. Ven que no solo hemos acelerado, sino que ya no es el mismo tipo de relación. ¿Ya? La técnica, la aceleración técnica, modifica drásticamente nuestras culturas y nuestras civilizaciones. Hay un pensador francés sobre el cual espero que algún día hagamos otro seminario que se llama Régis Debray. Régis Debray es un pensador muy interesante y dice cosas, es un pensador sobre todo de la técnica. Y dice, por ejemplo, lo siguiente: la verdadera causa de la revolución feminista no son los grandes conceptos de igualdad, de equidad, en género. No. Eso los filósofos piensan eso. La verdadera causa de la revolución feminista es la bicicleta. ¿Por qué razón la bicicleta? Pues porque de repente, gracias a la bicicleta, las mujeres podían ir a ver a sus novios en otros pueblos sin estar acompañadas por sus hermanos que tenían los autos o que tenían de manera tradicional los medios de transporte. De hecho, es también probablemente, hay otro artefacto que él vincula con eso, y es el surgimiento del pantalón para las mujeres. Obviamente, cuando yo hago bicicleta, es mucho más fácil ponerme en pantalón. Por lo que revolución feminista, pantalón y bicicleta van probablemente de la mano. Entonces, primera aceleración, la aceleración técnica. Hay una segunda aceleración, que es la aceleración del cambio social. Bien, nos damos cuenta en realidad que todo hoy en día está acelerando dentro de nuestras sociedades. Nuestros empleos aceleran, explicaremos eso, la educación acelera, nuestras relaciones sentimentales aceleran, es decir, las mismas estructuras culturales de la sociedad avanzan. Y hay una última aceleración, que es la aceleración de nuestros ritmos de vida. Por ejemplo, estoy casi seguro que muchos de ustedes comen trabajando, comen frente a sus computadoras trabajando, o que muchos de ustedes comen escuchando un podcast, o que a lo mejor muchos de ustedes se desplazan trabajando. Si ustedes van, por ejemplo, en París, verán que en el metro la gente trabaja. Así que el metro no es solo un momento de transporte. Ya estoy contestando mis emails en el metro a las 6 de la mañana. Por lo que transportarse no es solo transportarse, es algo más. Si ven que el multitasking, el hecho de hacer varias cosas a la vez, pues es obviamente una de las formas de la aceleración. Entonces quiero explicarles rápidamente esas 3 aceleraciones para que podamos pensar la próxima vez algunas de sus consecuencias sociales. Comencemos entonces por la aceleración técnica. La aceleración técnica es una aceleración importante para nosotros hoy en día, sobre todo porque modificó de manera drástica nuestra representación del espacio. Es decir, hay una
sobrevaloración del tiempo y por otro lado una especie de anulación del espacio. Anulación del espacio con esta idea de una especie de homogeneización del espacio, que es un gesto típicamente moderno. Verán que para las culturas tradicionales el espacio no es un campo homogéneo, es un campo cualitativamente heterogéneo. En este sentido que si ustedes son musulmanes, el este y el oeste no tienen el mismo valor. No son solo direcciones relativas con las cuales podemos orientarnos en el espacio. No. Si ustedes son católicos, no construyen iglesias orientadas hacia cualquier espacio, porque cada espacio tiene algún valor cualitativo. Eso es algo típicamente tradicional. Pues ven que en la modernidad se rompe esto. El espacio es únicamente un medio homogéneo dentro del cual podemos desplazarnos fácilmente. No hay valores absolutas. La dirección norte no es más valorada o más inteligente que la dirección sur, o el este que el oeste, ¿ya? Son, por así decirlo, espacios cartesianos con los cuales únicamente debemos ubicarnos. Pues este espacio homogéneo, gracias a la aceleración técnica, todos entendemos que está en realidad casi desapareciendo. Por una razón muy simple. Yo, en realidad, en Ecuador, estoy más cerca de Miami que de Cuenca. Porque si voy a Cuenca en auto, 8 horas. Miami en avión, 4 horas. Por lo que mi relación con Miami y mi relación con Cuenca no son relaciones que tienen que ver con el espacio. Son relaciones que tienen que ver con la velocidad. Son relaciones que tienen que ver con la velocidad del tiempo. Por lo que bien entendemos que la típica concepción tradicional que consistía en decir yo vivo en un lugar que tiene además para mí cierto valor sentimental, que es mi pueblo, con mis diferentes círculos hacia los cuales puedo ir, pues bien vemos que hoy en día toda esta concepción del espacio se ha totalmente destrozado. Lastimosamente, no es algo del cual estoy muy orgulloso, pero yo hablo más con mis padres que viven a 10.000 kilómetros que con mi vecino que está a 5 metros. Por lo tanto, para mí el problema no es el espacio, ¿ya? El problema es el tiempo y la velocidad con la cual puedo realmente avanzar. Por lo que estamos viviendo ahora mismo, por esa aceleración técnica, es simplemente una desvalorización del espacio. Y esa desvalorización del espacio se ha acentuado por las técnicas digitales. Por ejemplo, si yo les pregunto, los archivos que ustedes tienen en las nubes, ¿en dónde están? Pues justamente en las nubes. Es decir, no nos importa. ¿Ya? No me importa si están en Tokio, si están en París, si están en Lima. Lo único que me importa es que yo pueda acceder a ellos en un segundo. ¿Sí? Lo que me importa no es en qué espacio están. Lo que me importa es con qué velocidad yo puedo acceder a ellos. De la misma manera verán que cuando organizamos una gran manifestación política en Internet, ¿dónde la organizamos? Pues en ninguna parte en realidad, en Internet. Cuando yo doy clases en Zoom, ¿dónde doy clases? Pues en realidad en ningún lugar. Doy clase en ningún espacio. Cada uno está en su espacio, pero no es que nos estemos todos realmente encontrando dentro de un espacio que estamos compartiendo. De cierta manera, ya no importa el espacio. Entonces ven que esa aceleración técnica pues va obviamente a tener consecuencias extremadamente fuertes. Segunda aceleración también importante, la dificultad de la aceleración del cambio social, es decir, de la aceleración ya no técnica, sino de la aceleración de las estructuras sociales y del marco social dentro del cual todos vivimos.
Y ahí Hartmut Rosa me parece que hace un análisis muy interesante que permite explicar muchos fenómenos hoy. Su idea es la siguiente. ¿Por qué existe una aceleración de las estructuras sociales? Pues simplemente porque los cambios que antes se daban de manera intergeneracional, es decir, entre las diferentes generaciones, se dan hoy en día de manera intrageneracional. Pasamos del inter al intra. Pasamos del cambio que se daba a partir de varias generaciones al cambio que se va a dar dentro de una sola generación. Y él da varios ejemplos para explicarnos estos. Ejemplo número 1, la familia. Ven que antes podemos pensar en un primer momento de la humanidad en la cual la familia era sobre todo un proceso de filiación. Cuando yo pertenezco a una familia, pertenezco en realidad a un momento histórico que puede remontar al siglo XIV, no sé qué, ya. Yo no, pero podríamos imaginar remontar muy, muy lejos. La familia era ante todo sinónimo de filiación, es decir, sinónimo de algo que se da sobre varias generaciones. Y yo me podía inscribir dentro de esta gran filiación. En la modernidad, esas grandes filiaciones han cambiado. Cuando yo pertenezco a una familia, ya no pertenezco a una historia, sino que pertenezco a padre, madre, hijos. Es decir, que pertenezco a lo que se ha llamado una familia nuclear. Ven que es una ruptura generacional. Ya no me inscribo dentro de una inmensa historia generacional. Pero hoy en día hemos dado un paso más. Todos bien vemos que hoy en día lo más probable es que todos a lo largo de nuestras vidas no solo no pertenezcamos a una historia, sino que ni siquiera pertenecemos a una pequeña familia, sino que vamos a tener varias familias dentro de nuestra propia vida. Lo más probable es que tengamos familias separadas, recompuestas, descompuestas, recompuestas otra vez, por lo que el mismo campo familiar dentro del cual yo me estoy moviendo se va a modificar varias veces en mi vida. ¿Ya? Ven que pasamos del cambio inter al cambio intra. Lo mismo sucede para el problema del empleo. Todos conocemos familias que normalmente podían trabajar durante varias generaciones en una misma empresa. Por ejemplo, eso es el caso típico en Francia de la empresa de trenes. Había una gran tradición familiar según la cual, pues, si el papá trabajaba en la empresa de ferrocarriles, los hijos también probablemente iban a trabajar ahí. Por lo que bien podíamos imaginar que sobre varias generaciones, varias personas trabajen en la misma empresa. Ven que poco a poco eso ha ido cambiando. Tal como para la familia, ya no es que sobre varias generaciones podamos trabajar en una misma empresa, sino que hemos conocido el momento en el cual sobre una vida yo trabajaba para una empresa, que era a lo mejor diferente de la empresa de mis padres. Pero hoy en día no estamos viviendo eso. Hoy en día los estudios dicen que en promedio un estudiante estadounidense trabajará en 11 empresas diferentes a lo largo de su vida. Es decir, que el cambio intergeneracional se ha transformado dentro de un cambio intrageneracional. Pero vean cómo esto además afecta absolutamente todo. Por ejemplo, la religión. Ven que hoy hay bastantes cambios religiosos, lo que hasta hace poco era absolutamente impensable. Desde el siglo XIV en mi familia éramos católicos, pues ya yo era católico, punto. Eso también puede afectar, obviamente, el lugar en el cual vivimos. Normalmente, de manera tradicional, yo vivía
cerca de mis padres. Cuando ellos fallecían, yo heredaba la casa de mis padres y era la típica casa de la familia en la cual tengo recuerdos con mis abuelos, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, con esta idea de la casa intergeneracional. Pues bien ven que hoy en día lo más probable es que nos vayamos a mudar 10 o 15 veces a lo largo de nuestras vidas. El cambio de residencia, de ser intergeneracional, pasó a ser intrageneracional. Último punto, para hacerles sentir estos cambios del inter y del intra. Acuérdense que hasta hace poco, en realidad, cuando se imprimía un periódico que daba noticias, los grandes periódicos que daban noticias eran periódicos semanales. Es decir, que se imprimían una vez a la semana. Cuando yo era niño, me acuerdo que con mis padres veíamos noticias una vez al día. Hoy recibo noticias sobre mi teléfono una vez al segundo. ¿Ya? Es decir, que pasamos de una vez a la semana a una vez al día a, en realidad, instantáneamente. Por lo que también eso, obviamente, es una aceleración, es una modificación de nuestra relación con el tiempo. Y este paso del inter al intra permite pensar fenómenos sociales que pueden parecer un poquito misteriosos, pero que tal vez no lo sean tanto. Me imagino que ustedes, tanto como yo, deben escuchar por ahí esta idea según la cual ya no hay autoridad, Stefan, ya no hay valores. Los jóvenes de hoy son realmente lo peor. Están en decadencia. O sea, todos, me imagino, hemos escuchado eso. Y, de cierta manera, tal vez no sea completamente falso desde cierto punto de vista, pero hay que entender desde qué punto de vista. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría haber cuestionado el proceso de enseñanza? ¿Se acuerdan que antes en la escuela llegaba el maestro, los niños se levantaban, buenos días maestro, los niños se sentaban, yo hablaba 1 hora y todos los estudiantes tomaban nota en silencio 1 hora callados. Y ahora de repente en mi clase levantan la mano, me interrumpen, me hacen preguntas. ¿Qué pasó? Pues bien entendemos en realidad lo que pasó. No lo hacen porque son malos, lo hacen porque bien entienden que como mínimo para algunos puntos la relación de enseñanza se ha invertido. No son los papás que les van a enseñar a los niños. La aceleración es tan bestial que para algunas cosas son los niños que les van a enseñar a los papás. Estoy seguro que TikTok son sus hijos que les van a mostrar cómo funciona realmente. Hackear algún password en Internet son sus hijos que les van a enseñar cómo se puede hacer de manera fácil. Por lo que ven que la pérdida de autoridad del maestro no es porque de repente los niños sean diabólicos, aunque todo niño sea un poco diabólico, pero no es únicamente porque son diabólicos, es simplemente porque la aceleración del mundo es tan importante que de repente nuestros hijos saben más que nosotros sobre algunos puntos. Lo que también se ve en las relaciones familiares. Por ejemplo, antes existía en muchas familias esa idea del abuelo o de la abuela como el sabio de la familia. Es decir, la persona que disponía del conocimiento y que iba a acompañar tanto a los hijos como a los nietos, como pescar, como pintar, como descubrir el mundo, como seducir, etcétera, etcétera. Claro, esto funcionaba siempre y cuando los abuelos y los nietos vivían en el mismo mundo. Siempre y cuando el mundo de los abuelos era mínimamente parecido al mundo de los nietos. Pero hoy en día, un abuelo, ¿qué le puede contar a su nieto sobre las personas no binarias o sobre las personas transespecies? Pues bien ven que no es que el niño sea malo, no es que el niño no le quiera a su abuela o a su abuelo, pero es simplemente que como el mundo cambia, ya no de generación en generación,
sino que el mundo cambia dentro de una misma generación, pues los nietos simplemente no viven en el mismo mundo en el cual viven sus abuelos. Y de hecho es algo que todos hemos conocido. Por ejemplo, a mí mis abuelos me contaban que ellos iban a la escuela a caballo. Y yo voy a la escuela en metro. Pues no tenemos obviamente la misma relación al tiempo, al espacio, a la naturaleza, al otro, a los animales no humanos. Obviamente, no es que seamos malos, es que literalmente no vivimos, ni ellos ni yo, en el mismo mundo. Último punto que debemos explicar hoy muy rápidamente en 5 minutos. La tercera aceleración que padecemos, que es la aceleración de nuestros ritmos de vida. Y esto se manifiesta de 2 maneras diferentes. Primero, podemos ver que hay una aceleración objetiva de nuestros ritmos de vida. En este sentido que se debe trabajar, ir a buscar los hijos, llevarlos al deporte, regresar a la casa, a lo mejor trabajar unas horas más en la casa para acabar de mandar el mail que no pude mandar antes, ir al médico. Es decir, que literalmente estamos de manera objetiva en un mundo que requiere de nosotros muchas más actividades que lo que se solía solicitar antes. El famoso multitasking, y por eso verán que hay empresas que literalmente proponen algún tipo de adaptación a eso. Por ejemplo, hay una persona, para mí completamente loca, que inventó un método de lectura rápida. Pero ¿cuál es el interés de hacer una lectura rápida? Si justamente cuando yo leo lo que quiero hacer es lentitud. Lo que busco es salir de la velocidad, estar solo en mi cuarto, lentamente. Y hay una segunda manifestación de esa aceleración de nuestros ritmos de vida, que es una manifestación subjetiva. Con esta idea que siempre sentimos que el tiempo pasa de manera demasiado rápida. Y lo sentimos por 2 razones diferentes. Primero, porque por primera vez en la historia de la humanidad, tal vez, sentimos que nos va a faltar tiempo para poder alcanzar nuestro objetivo. Y eso también supone un cambio de estructura social. Ven, por ejemplo, como mi abuelo nunca sentía que le faltaba tiempo, porque desde que tuvo 14 años entró a trabajar en una empresa y sabía que todo su destino social era trabajar 45 años para esta empresa, la misma tarea durante 45 años y pues simplemente jubilarse y después fallecer. Por lo tanto, la misma estructura social de sus ambiciones hacía que él no sentía que le faltaba tiempo. En cambio, hoy en día, a medida que el mundo se abre, ¿por qué sentimos que nos falta tiempo? Pues porque a lo mejor de repente sentimos que ciertas posiciones, ciertos sueños, ciertos deseos, si los pudiéramos cumplir, si es que pudiéramos trabajar un poco más. Por ejemplo, tal vez si yo tuviera jornadas de 30 horas, podría ser embajador de Francia. Para que vean mis fantasías. Pues ven que es algo difícil, pero no es algo objetivamente inalcanzable. Por lo que, claro, siento que me falta tiempo para realizar este deseo. Yo espero algún día poder visitar Japón. Por lo tanto, me falta tiempo para tomar vaca, para ganar plata primero, para poder pagar el pasaje y visitar Japón. Pero ven que a medida que nuestras ambiciones se hacen cada vez más accesibles, experimentamos que nos falta tiempo para poder alcanzarlas. Alguien que en la vida no tiene ni la mínima ambición, nunca experimentará que le falta tiempo. Ven que nos falte tiempo no es algo objetivo. No, siempre te falta tiempo para hacer algo. Por lo que si no tienes para hacer algo, no vas a experimentar que te falta tiempo. Entonces, primera causa probablemente del me falta tiempo, pues simplemente el mundo se hizo mucho más accesible que lo que era antes.
Y hay una segunda condición un poco más difícil, un poquito más oscura del me falta tiempo, que consiste en decir, tal como habíamos comentado, simplemente, no es que yo decida acelerar, no es que yo decida hacer más cosas, no, es que para poder mantener mi ritmo de vida, debo necesariamente acelerar. Nadie que se mantiene con el mismo ritmo de trabajo puede mantener la vida que tiene. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo alrededor acelera. Lo que nos lleva, de hecho, a paradojas absolutamente terribles. Están en competencia dos empresas diferentes, Danone y Nestlé. Danone dice, quiero ganar cuotas de mercado a Nestlé, así que todos esta semana van a trabajar 70 horas. Y todos trabajamos durante un mes 70 horas. Le ganamos un punto de mercado a Nestlé. ¿Qué hace inmediatamente Nestlé? Pues vamos a trabajar todos 70 horas para recuperar este punto. Trabajamos 70 horas en Nestlé, recuperamos el punto. Balance de la operación, todos hemos trabajado como bestias y nadie ha avanzado. Es decir, que todos hemos trabajado mucho más, pero no hemos trabajado más para avanzar. Hemos trabajado más para mantenernos, simplemente para poder mantenernos. Y de hecho, es algo que todos conocemos en todos los campos diferentes. Por ejemplo, en la universidad debes constantemente publicar más. No debes publicar más para aumentar, debes publicar más para mantener tu posición académica, porque si no publicas, vuelas. Entonces, ¿ves que es esta idea de acelero para mantener mi posición? Es decir, que es una especie de aceleración brutal que me lanza dentro de un mundo completamente estático. De hecho, hay un filósofo francés que a mí me encanta, que falleció hace poco, que se llama Michel Serres. Y Michel Serres hace una pequeña reflexión interesante y dice, cada vez más estamos ganando tiempo de vida. Y de hecho, uno de los factores más impresionantes de la humanidad es la ganancia de tiempo de vida que hemos tenido a lo largo de los últimos siglos. Y él dice, hemos ganado tiempo de vida en comparación de nuestros abuelos, ¿para hacer qué? Porque ese es finalmente el debate. El problema no es tanto ganar tiempo, es ganar tiempo ¿para qué? Pues él dice, hay una cosa, hay un tiempo que nuestros abuelos no utilizaban. Y dice, hemos ganado tal vez 30, 40 años de esperanza de vida, y esos 30 o 40 años de esperanza de vida los hemos gastado ¿en qué? En ver televisión 4 horas diarias a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, que todo el tiempo ganado, objetivamente, lo gastamos en 4 horas diarias para ver televisión. ¿Hemos realmente ganado tiempo? Lo mismo sucede hoy en día con esta gran escuela filosófica muy interesante que se llama el transhumanismo, con la idea de estamos viviendo la muerte de la muerte, es decir, tal vez vamos a alcanzar la inmortalidad, o como mínimo vamos a alcanzar vivir 150 o 200 años. Pero hay una pregunta que ellos nunca se hacen. ¿Vivir 100 años más? Sí, es chévere, pero ¿para qué? O sea, ¿para hacer qué? Esa debería ser realmente la pregunta muy interesante. Entonces ven, y con eso cerramos porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo. El concepto de aceleración se desarrolla en 3 puntos importantes. Aceleración técnica, aceleración social y aceleración del ritmo de vida. Y esta aceleración presenta una paradoja. Mientras más aceleramos, más experimentamos que el tiempo nos hace falta. Pues esta paradoja es la que vamos a explicar la próxima semana. Muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Nos vemos dentro de una semana. No pierdan su tiempo esta semana.